para todos los polinesios que no me conocen, yo me llamo Leslie y este video es muy especial porque voy a enseñarles cómo es que pueden hacer su vida más fácil cuando vayan de viaje, vayan a la playa o simplemente que estén en un lugar muy caluroso. El primer tip que te voy a dar para cuando tú estás dentro de la alberca y tienes algún cóctel o alguna bebida que te guste muchísimo y quieres tomar un poco de sol y de repente te quedas dormida y ya está súper lejos tu bebida y a veces es muy complicado llegar a la orilla, lo que te voy a enseñar a hacer es una hielera de agua súper portátil. Para hacerla vamos a necesitar una caja de plástico, un gusano inflable, tijeras y un cordón. Lo primero que vamos a hacer es medir nuestro gusano a una de las caras de nuestra caja de plástico. Ya que tengamos nuestra medida, cortamos nuestro gusano. Y para esto vamos a necesitar 4 pedazos. Ya que tengamos nuestros 4 pedazos de inflable cortados, ahora sí vamos a tomar nuestro cordón. Y como nuestros gusanos tienen un gran orificio en la parte del centro, vamos a pasar por ahí nuestro cordón. Y vamos a amarrarlo de esta manera. Cuando hayas terminado te va a quedar de esta manera y ahora sí es momento de probarlo. Y ahora sí puedes disfrutar de la deliciosa alberca y un poco de solecito sin estarte preocupando de que tus bebidas las dejaste súper lejos porque te van a estar acompañando contigo. No sé si les ha pasado que de repente se nos secan demasiado nuestras piernitas, así que la solución que les voy a dar es hacer un exfoliante instantáneo. Para hacer este exfoliante instantáneo vamos a necesitar azúcar, puede ser azúcar blanca o azúcar morena, miel y aceite de coco. Todos estos ingredientes los vamos a vaciar en un recipiente y vamos a revolverlos muy bien y ya tenemos nuestro exfoliante instantáneo. Este lo puedes colocar en tus piernitas, en tus pies, en tus brazos, en la parte que tú quieras o que sientas que está muy reseca y créanme que los va a aliviar muchísimo y van a sentir su piel súper suavecita y podrán estar en la playa sin problema. A veces les ha pasado que se les olvida el bronceador y quieren que sus piernas se vean como súper bronceadas. Pueden hacer un bronceador instantáneo con un poco de cocoa y crema, es lo que vamos a necesitar. Vamos a vaciar la cocoa y la crema en un recipiente, revolvemos muy bien y si tienes algún recipiente que esté vacío, puedes agregarlo y llevártelo a la playa sin ningún problema. El siguiente hack, la verdad es súper lindo y es muy fácil de hacer esta lámpara portátil. Para hacerla vamos a necesitar pulseras luminosas o pulseras neón. Son estos palitos que cuando los truenas empiezan a brillar muchísimo y solamente duran una noche, así que es perfecto. Un frasco de vidrio y ya. Lo primero que vamos a hacer es tronar todas nuestras pulseras luminosas. Vamos a que se pinten súper bien y que todas estén brillando. Y después vamos a colocarlas con mucho cuidado a nuestro frasco. Te darás cuenta que empieza a iluminar muchísimo y cuando estés en la playa o en algún momento romántico, estas lámparas te van a servir muchísimo. ¿Les ha llegado a pasar que cuando están caminando en la playa con sandalias es imposible? Bueno, mi hermana me dio un tip muy bueno y es cómo colgar nuestras sandalias de una manera muy práctica sin que manche nuestra bolsa. Y para este hack vamos a necesitar un llavero de esta manera. Estos llaveros los encuentras en cualquier lado, de verdad en cualquier. Así que lo único que hacemos es tomar nuestras sandalias, colocarlas adentro del llavero y después lo colgamos afuera de nuestra bolsa. Y listo, podemos seguir disfrutando de la playa, de la arena, de lo delicioso que es el día, sin estarnos preocupando de estar cargando nuestras sandalias. Polinesios, ¿les ha llegado a pasar que de repente están mucho tiempo en el sol y se queman demasiado y ya no aguantan el ardor de su piel? Pero encontré una solución porque esta me la dijo mi mamá, que es ponerte un poco de gel de aloe vera. Pero lo vamos a hacer de una manera que nos ayude muchísimo más. Lo que vamos a hacer es tomar nuestro gel de aloe vera y vamos a congelarlo en un recipiente de hielos. Súper fácil, o sea, no necesitamos comprar algún material o algún recipiente en específico, simplemente el de hielos está perfecto.
Y después esos cachitos como de hielo nos los colocamos alrededor de nuestra piel y créanme que les va a hidratar muchísimo y se van a acordar de mí cuando se les quite ese ardor que pasaron por el sol. Yo sé que a todos los que han ido a la playa siempre se llenan de arena y es imposible quitar la arena de nuestros pies, piernas y por todos lados, así que yo les voy a dar este tip súper increíble para que eviten estar teniendo arena en sus piernas, en sus brazos, en donde ustedes quieran. Y sí, solamente necesitamos una cosa y es talco. Y lo que vamos a hacer es tomar un poquito de talco y esparcirlo en la parte donde no queramos o tengamos mucha arena, que regularmente es en las piernas. Así que este hack es perfecto para esas personitas que no les gusta tener arena por todos lados en sus piernas. Cuando vamos a la playa siempre tenemos que estar súper hidratados, así que vamos a hacer una deliciosa infusión de frutas. Para hacerla vamos a necesitar frutos rojos o fruta o tu fruta favorita y vamos a necesitar agua natural o también puede ser mineral si te gusta tomar mucha agua mineral, adelante. Es muy fácil, en cualquier lado que estés solamente toma un vasito, ponle fruta congelada y un poquito de agua y créanme que les va a saber deliciosa. O también puedes ponerla en tu botella, si es que llevas botella a cualquier lado, es muy práctico, de verdad les va a saber delicioso. Créanme que lo que les estoy diciendo es real. Cuando estamos de viaje o de vacaciones no puede faltar nuestra botana. Y obviamente la arena nos ayuda muchísimo. De hecho es a veces muy enemigo cuando necesitamos comer, porque cuando hay mucho viento realmente llega a pasar de que toda nuestra comida se llena de arena. Y lo que se me ocurrió hacer es poner mi botana en bolsitas con cierre y créanme, mi botana queda totalmente cubierta y protegida. De verdad que este tip es súper bueno y les va a salvar muchísimo. A veces el clima no ayuda muchísimo para nosotras las mujeres que nos gusta maquillarnos porque es muy húmedo. Así que yo te recomiendo que todos los maquillajes que vayas a utilizar tienes que cambiarlos por crema, o sea, por maquillajes que te duren muchísimo más y que los absorba de una manera natural. Para esto puedes utilizar alguna tinta si quieres pintarte los labios o las chapitas. Para la parte de tus sombras te recomiendo que utilices sombras en crema o algún corrector en crema, porque todo lo demás realmente va a ser un desastre cuando te maquilles. O también algo que me ha llegado a pasar y es muy común es de que de repente dejo mi celular y la arena lo cubre totalmente. Pero no importa, con una bolsita de plástico con cierre cubrimos súper bien nuestro teléfono y van a ver que les va a salvar la vida de muchas cosas. Les voy a dar el mejor tip de cómo pueden esconder sus cosas más valiosas en un bote de papas. Realmente es algo muy práctico, pero no van a saber que ahí escondemos nuestro teléfono, nuestros audífonos o accesorios que son muy importantes para nosotros y podemos meternos a la playa sin ningún problema, sin preocupaciones y nadie se va a dar cuenta que ese bote de papas es muy valioso. Y el último tip, obviamente sé que a muchos les pasa porque hay mucho viento en la playa y a veces llegamos a tener a la intemperie nuestros billetes o a veces queremos pagar algo y se nos llegan a ir nuestro billete. Así que yo te recomiendo que guardes tu billete en un envase de labial, así que no vas a estar corriendo por toda la playa tratando de buscarlo como yo. De verdad, es un tip súper bueno. Y el último tip que les voy a dar realmente es muy constante en mi vida. Y es que siempre que vamos a la playa somos carne viva para los mosquitos. Así que yo te recomiendo que te pongas un poco de pasta de dientes, que va a ser realmente nuestra mejor amiga para estas cosas. Realmente te va a quitar esa comezón horrible que tenemos todo el tiempo y va a deshinchar mucho nuestro piquete de mosco. Y listo, estos fueron los hacks que créanme que les va a ayudar muchísimo, les va a salvar la vida. Y realmente me encantaría que me comentaran a dónde van a ir de vacaciones o qué lugar es su favorito o qué planean hacer estas vacaciones. Espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, denle mucho amor. Y nos vemos en el siguiente video. A disfrutar este hermoso verano. Adiós, polinesios, ¡los amo!